Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar un nuevo estudio bíblico. Así que vamos a comenzar orando. ¿Ya? Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos iniciar este nuevo estudio bíblico a nuestra epístola a los Gálatas, Señor, que tú nos has dejado. Te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender, profundizar, Señor, reflexionar, y que nos des más hambre y más sed, Señor, de querer conocer aún más en mayor profundidad lo que tú nos has dejado a través de esta epístola. Te pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, sea derramada sobre nosotros para que nuestros pensamientos, nuestras reflexiones puedan ir en armonía con lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida y lo que has querido dejar como enseñanza, Padre. Te pedimos, Padre, por los hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles de enfermedad, dificultades, Señor, para que tú les ayudes, Señor, y puedan reposar y descansar en ti, Dios. Llénanos de tu Santo Espíritu para poder aprender más y poder ser guiados por este y reflejar el carácter de Cristo en cada lugar que estemos. En Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hemos estado viendo la epístola a los Gálatas y hemos avanzado ya bastante en estos capítulos que tiene esta carta escrita por Pablo a las comunidades cristianas en Galacia. Comunidades que, como ya le he dicho en el pasado, congregaciones que estaban en conflicto porque algunos sostenían que para poder ser parte de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios, era necesario que cumplieran la ley de Moisés. Los gentiles, aquellos que no eran judíos, era necesario que cumplieran la ley de Moisés y que se circuncidaran. Esto obviamente trajo ciertos conflictos en la comunidad creciente ahí en Galacia, eh, y Pablo vio en esto una dificultad al mismo evangelio. Pablo vio que esta idea podía generar una salvación, es decir, pertenecer a la familia de Dios a través de ritos que habían quedado ya en el pasado. Como lo hemos visto en otros estudios, vimos que la ley tenía un propósito y ese propósito era conducirnos a Cristo, revelar nuestro pecado, pero que una vez que la ley cumplió su propósito, ya no estamos, por así decirlo, de la mano de la ley, sino que ahora estamos siendo guiados de la mano de Cristo por medio de su Santo Espíritu. Y para esto Pablo va a usar ahora lo que vamos a ver, eh, una historia del Antiguo Testamento para tratar de explicar esto que él mismo está enseñando aquí. Así que vamos a irnos ya al capítulo 4 y vamos a leer la última parte, la última sección, del 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31. Y dicen los primeros versos: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y aquí yo me quiero detener un poquitito. Una de las cosas que Pablo está haciendo aquí para afirmar la autoridad de la enseñanza que él está proclamando es ir a la escritura. Y esto es relevante para nosotros como evangélicos, pues nosotros como cristianos evangélicos consideramos que la autoridad final y definitiva en fe y práctica es la Biblia. Es por eso que usted habrá escuchado ya muchas veces en el lenguaje común de lo evangélico la pregunta si esto es bíblico o no es bíblico, porque nosotros sustentamos o debiésemos sustentar nuestra enseñanza y nuestra práctica cristiana con lo que la Biblia ha enseñado. ¿Y qué implica esto? Que si algo lo enseña la Biblia, aunque a nosotros no nos guste, aquello es lo que debemos practicar, lo que debemos creer y lo que debemos enseñar. Por otro lado, si hay algo que la Biblia no enseña, entonces nosotros, por más que nos parezca correcto, por más que es la tradición que nosotros como iglesia hacemos, o por más que así se han hecho las cosas, bueno, la verdad es que si algo no está sustentado bíblicamente o incluso es contrario a lo que la Biblia está diciendo,
nosotros debemos desecharlo tanto como parte de nuestra fe, como parte de nuestra práctica, como parte de nuestra doctrina. Y aquí lo vemos, Pablo, con todo eh, la autoridad que él tiene, con lo que implica la figura de Pablo el día de hoy para nosotros, con este apóstol a los gentiles que se encontró con Jesucristo resucitado, quien le enseñó el Evangelio. Imagínense, Pablo mismo, cuando quiere hablar a otros, explicar su punto y tratar de persuadir a otros de la verdad y sacarlos del error, Pablo recurre a lo que para ellos en su tiempo era la Biblia, es decir, recurren a lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto a modo de paréntesis? Porque usted sabrá que en los tiempos de los primeros cristianos, de Pablo, de los apóstoles, no existía lo que hoy consideramos Nuevo Testamento como tal, es decir, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Imagínense, una de las teorías es que la primera carta escrita por Pablo es Gálatas, o sea, en este contexto no existían sus cartas más tardías, como no sé, podría ser primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, no existían esas cartas. Entonces, para que usted se haga la idea, Pablo está citando la escritura. El día de hoy nosotros tenemos una Biblia compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. Y nuestra autoridad es ese conjunto de libros. Pero para Pablo está, su autoridad recae aquí. Y de hecho, por eso dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Recuerden que el conflicto inicial que está teniendo aquí la congregación de Galacia, las comunidades que han creído que Jesús es el Mesías ahí, era respecto a si debían o no seguir las instrucciones de la ley en el caso específico de la circuncisión. Por eso le dice, si ustedes realmente quieren estar bajo la ley, si ustedes entonces quieren ser aquellos que sean guiados por la ley, si ustedes entonces están todavía tomados de la mano de la ley para vivir su vida religiosa, su vida delante de Dios, entonces les dice él, ¿no han escuchado la ley? Y aquí entonces Pablo apunta al primer libro de lo que nosotros podríamos hablar como la ley, Pentateuco, la Torá, que son estos primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y Pablo apunta a uno de los libros que compone la Torá, que compone este grupo que era conocido como la ley. Apunta al Génesis. Y una vez más va a la historia de Abraham. Entonces dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Quizá aquí sería bueno que usted tomar aquí nota de volver a leer la historia de Abraham en Génesis para refrescar un poco lo que el Antiguo Testamento dice respecto de esto, ahí en el 15, 16 de Génesis. Sin embargo, le voy a hacer un pequeño resumen. Usted se acordará de que Abraham era un hombre ya entrado en edad, que no tenía descendencia, y un día Dios le hace una promesa y le dice que en él y en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso ya lo habíamos visto la otra vez. Y entonces Abraham se mira a sí mismo, dice, yo soy un hombre viejo, y entonces no, no, no ve cómo de manera natural él va a tener un hijo, y solamente luego vemos la historia que es a través de una obra milagrosa de Dios que Abraham tiene un hijo con su esposa Sara. Ahora, frente a esto, su esposa, también en incredulidad, eh, lo insta a que tenga un hijo con la sierva o con la esclava, con Agar. Entonces, por eso es que aquí Pablo está recurriendo a esta historia para comenzar a explicar cómo se relaciona la ley y cómo se relaciona ahora eso con la nueva forma en que Dios está obrando. Entonces, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, Agar, y otro de la libre, de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Disculpen. Entonces aquí Pablo lo que está haciendo es tomar a estos 2 hijos, el hijo que venía de esta, entre comillas, incredulidad, de cómo
como un hombre a esa edad iba a tener un hijo, entonces por eso se unió a la esclava y nace un hijo, como dice aquí Pablo, según la carne, frente al hijo según la promesa de Dios. Y aquí es que Pablo está haciendo esa comparación. Del hijo según la promesa, ustedes recordarán, es que luego viene toda la descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y de ahí viene Israel, del hijo de la promesa. De ahí viene toda esa descendencia. Y del hijo que aquí Pablo está hablando, que nace de la esclava según la carne, es el hijo después que vendría los pueblos de alrededor de Israel, los árabes. Sí. Entonces, probablemente, y es una de las teorías que hay respecto a esto, es que este grupo de judaizantes, este grupo de judíos que habían comenzado a ser parte de la comunidad cristiana y que estaban llevando a los gentiles a seguir estas normas como la circuncisión y el obedecer la ley de Moisés, probablemente este grupo utilizaba este fragmento para hablar de eso, para, aquí, si bien Pablo no lo va a nombrar, yo le voy a hacer más o menos cuál es la idea que hay detrás. Entonces ellos decían, mira, se dan cuenta que Israel viene de Abraham, Abraham es nuestro patriarca, y ese es el pueblo de la promesa, el que viene de Abraham, que nació y que lo circuncidó y que Abraham tenía la promesa y que después de ahí vino la ley. Entonces, si ustedes quieren ser parte entonces del pueblo de Dios, descendencia de Abraham, entonces ustedes, al igual como todos nuestros ancestros lo han hecho, ustedes deben circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Porque esto era algo normal que acontecía, y lo hablamos en otras clases, pero es algo normal que acontecía en el pueblo judío. Si usted era una persona gentil y a usted le llamaba la atención eh, lo que practicaban los judíos, y a usted le llamaba la atención en ese tiempo y quería usted ser judío, bueno, entre varias cosas que pasaban, una de las cosas que usted tenía que hacer en algún momento era circuncidarse, porque esa era la señal de que usted era parte de este pueblo de Dios. Entonces Pablo lo que va a hacer a continuación es darle vuelta a la historia y decir finalmente, y lo a modo de spoiler se lo voy a dar, es decir que en realidad los que quieren circuncidarse y vivir bajo la ley son hijos de la esclava, mientras que aquellos que han creído en Jesucristo y anhelan vivir por medio de la gracia de Dios y la obra del Espíritu son hijos de la promesa, hijos de la libre. Esto es un poquitito como hablábamos hace unas clases anteriores respecto al, al hijo de la promesa y la promesa que Dios había hecho a Abraham de que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, y Pablo subraya que dice su descendencia, no sus descendientes, porque no está hablando de muchos, sino de uno, de Cristo. Eso es lo que Pablo vimos en clases anteriores. Y de ahí que en realidad el pueblo de Dios está compuesto por gente que tenía la fe de Abraham, no por gente que tenía la sangre de Abraham. De ahí dice que el pueblo de Dios, dice Pablo en el capítulo anterior, el pueblo de Dios es el pueblo que tenía fe en Cristo, que tiene fe en Cristo. Aplicándolo al día de hoy, no importa si usted es hijo de ateo, si usted es hijo de agnóstico, si usted es hijo de evangélico, de católico, no importa si usted es hijo de musulmán, de mormones, no importa si usted es hijo de judío, hijo de no judío, lo que es importante para ser parte de la familia de Dios en Cristo Jesús el día de hoy es que usted deposite su fe y su confianza en Cristo Jesús. La sangre que corra por sus venas no es relevante a la hora de ser parte del pueblo de Dios, sino la actitud del corazón, el don de fe, la fe que abraza a Cristo. Y eso lo vimos en su momento, pero lo vuelvo a repetir, nos ayuda también a comprender que nuestra descendencia no va a ser parte del pueblo de Dios solo porque sea nuestra descendencia. Mis hijos
no van a ser creyentes o cristianos regenerados, nacidos nuevamente, porque sean mis hijos, sino que ellos van a hacerlo porque tengan un encuentro con Cristo y porque el Espíritu Santo salga a su encuentro y haga que ellos tengan fe y confianza en Cristo Jesús. Es decir, la salvación no se transmite por la sangre, sino que la salvación es una obra de Dios por medio de la fe, como dice Efesios, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces Pablo está tomando ahora esta historia del Antiguo Testamento, esta historia escrita en la ley, para dar respuesta, por un lado, a los judaizantes y para también dar una respuesta pastoral a aquellos que estaban siendo confundidos o atormentados por los judaizantes que sostenían que ellos, mientras no se circuncidaran y no cumplieran la ley, no podían ser parte de la familia de Dios. Entonces aquí parte y dice, Abraham tuvo dos hijos, dos, dos hijos tuvo Abraham, uno de la esclava y otro de la libre. Y entonces comienza a tomar esta historia, la historia de Isaac y de Ismael, para explicar lo que ha venido enseñando en los capítulos anteriores. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Qué voy a detenerme aquí? Es interesante que Pablo está haciendo una alegoría, que era una práctica eh, utilizada en los tiempos de Pablo. Y quizás, como les decía antes, fue una práctica también que utilizaban sus adversarios en aquel momento. Ahora, nosotros hoy, cuando nos acerquemos a la Biblia, debemos tener cuidado de acercarnos de manera alegórica, porque podemos también caer en algunos errores. ¿Cuál es una alegoría que podríamos decir? No sé, que muchas veces nosotros tomamos historias del Antiguo Testamento y las vestimos de significados ocultos, tratar de buscar cuál es el significado oculto, y muchas veces aquello puede llevarnos correctamente y ver a Cristo en aquella historia, pero a veces también la podemos utilizar de manera desmedida. No sé, el que usted vea al Cordero del Antiguo Testamento, de la ofrenda, del sacrificio, y usted diga, ve, ahí está Cristo, mostrando Dios a Cristo como el Cordero sacrificial, es una buena manera de entenderlo porque además ustedes tienen en el Nuevo Testamento eh, señales que apuntan a eso. Ahora, si usted toma, no sé, la túnica de colores de José y que la túnica de colores representa la diversidad de ministerios en la iglesia, bueno, a lo mejor no está diciendo nada alocado ni nada fuera de que vaya a ser una herejía o que lo vaya a llevar a lugares raros, pero la verdad es que en ninguna parte vemos nosotros que la túnica de colores haya sido una representación de los ministerios de la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado y Pablo también es bien cuidadoso en esto y Pablo comienza con esta historia a mostrar a través de alegoría lo que estas mujeres, la esclava y la libre, representan. Entonces dice, estas mujeres, la esclava y la libre, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Y ahí usted recordará, ya sea porque usted leyó su Biblia y vio la historia de Moisés en la Biblia, de cómo Dios entregaba a través de Moisés en el monte Sinaí la ley, o porque usted vio películas y vio que ahí a Moisés se le entregaba la ley en el monte Sinaí. Entonces, una mujer representa la ley dada en el monte Sinaí, el pacto de Dios con Israel por medio de Moisés. Y aquí Pablo dice algo que me imagino que los judaizantes de esa época, al escuchar esta carta en viva voz cuando llegó ahí a la comunidad de Galacia, se deben haber rasgado las vestiduras, se deben haber tirado el pelo, porque dice que ese pacto da hijos para esclavitud. O sea, imagínese usted, usted es una persona
judía, que reconoce de algún modo que Cristo es el Mesías, que viene con su tradición judía, que ya sea eh, con buenas o malas intenciones, Pablo en la clase anterior vimos que apunta a que lo hacían con malas intenciones, dice que estas personas judías querían circuncidarse y le está diciendo que los que practican eso en realidad son esclavos. O sea, imagínense lo que le está diciendo, que aquellos judaizantes que buscan eh, estar bajo la ley, lo que están haciendo es buscar estar en esclavitud. Entonces, estas dos mujeres representan dos pactos. Uno de estos pactos proviene del monte Sinaí, todo lo que implica el pacto de Dios por medio de Moisés. Y este pacto da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora, recordemos que yo les dije que aquí Pablo con esta historia lo que está buscando es cerrar la enseñanza que viene desde más atrás, en el capítulo 3, en el capítulo 4 al inicio. ¿Y por qué? Porque ¿Por qué? Porque la ley te lleva a esclavitud. Y eso lo vimos anteriormente, así que voy a volver a resumir. Si usted lee Deuteronomio, los capítulos finales, como lo vimos en algún momento, hay una serie de bendiciones y de maldiciones para quienes cumplen la ley y para quienes no las cumplen. Dice, si tú cumples la ley, va a pasar esto y hay una serie de bendiciones. Deuteronomio 18, 19, 20, ahí usted lo puede leer. Y hay una serie de bendiciones, pero luego viene que para quienes no cumplen la ley hay una serie de maldiciones. El gran problema, y a veces uno se le olvida esto, es que todo ser humano, salvo Jesucristo, todo ser humano ha roto la ley. Por lo tanto, todo ser humano está bajo maldición, porque todo ser humano ha roto la ley. Todo ser humano no ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, no ha honrado a su padre, no ha, y ahí ponga usted, con los 10 mandamientos nomás ya todos caemos. Hemos levantado falso testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en estado natural, por así decirlo, el estado de las cosas es que todo ser humano está bajo maldición, porque todo ser humano ha roto la ley. Así que cuando usted lee ahí las bendiciones del Antiguo Testamento, o cuando hablan los salmos acerca de que los justos heredarán tales cosas o las promesas, bueno, pregúntese usted, ¿de cuál soy yo? ¿Soy de aquellos que la Biblia menciona como los que han cumplido la ley o soy de los otros? Naturalmente, aparte de Cristo. Entonces, nuestra condición natural, nuestra condición previa a Cristo, es una condición de esclavitud al pecado. Entonces, los judíos, al querer desvincularse de Cristo como la puerta de acceso a la familia de Dios y poner la ley de Moisés y la circuncisión como la puerta de acceso a la familia de Dios, lo que estaban haciendo era volverse esclavos. Entonces, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, un pacto. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y aquí usted va a ver la historia de que luego, cuando usted vuelva a Génesis y lea que Agar finalmente abandona ahí el lugar con Abraham y Agar se convierte, bueno, Ismael en este sentido, el hijo de Agar, en el padre de los árabes. Entonces, Pablo está diciendo, Agar, la que ustedes como judíos reconocen como la madre de los árabes, en realidad corresponde a la Jerusalén actual. Por eso yo le digo que se podrían haber rasgado las vestiduras, sacado, tirado el pelo así, enojado, porque le está diciendo que la Jerusalén actual, es decir, los judíos fuera de Cristo, sin esperanza, sin aquellos que no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Rey, como el Salvador, esos están más cerca de Agar que de Sara, más cerca de Isaac que de Ismael.
lo cual obviamente a ellos no les gustaba mucho. Dice, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, los judíos fuera de Cristo están en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y aquí entonces Pablo coloca en el otro lado a Sara, quien da a luz al hijo de la promesa, es decir, quien da a luz lo que Dios había prometido. Y la pone alegóricamente como la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celeste, esa ciudad nueva, esa tierra nueva, ese cielo nuevo que Apocalipsis menciona al final de sus capítulos. Esa nueva ciudad donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, esa ciudad donde Dios mora y habita. La familia de Dios, el pueblo de Dios, no es ese pueblo étnico que habita en la Jerusalén física de aquel tiempo, sino que el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, es son aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Son aquellos que son libres. Y aquí está la comparación. Esclavos versus libres. Aquellos que estaban en esclavitud del pecado. Ese pecado que la ley no pudo combatir. Pues a través de la ley lo único que vimos fue la evidencia de nuestro propio pecado. Versus versus aquellos que vienen de la promesa en Cristo Jesús, aquellos que por medio del Evangelio han sido ahora libertados de la esclavitud del pecado y ahora son libres para agradar a Dios. Y una vez más vuelvo a decir, como he dicho en otras clases, no significa que la ley sea pecaminosa, para nada, porque la ley lo que hace es revelar, es descubrir, es mostrar nuestra condición como seres humanos corruptos, seres humanos que no hacen lo bueno, seres humanos que de continuo hacen el mal, lo cual nos convierte en esclavos del pecado versus seres humanos renacidos, nacidos de nuevo, que el Señor puso su corazón, su espíritu en nosotros, para que ahora seamos libres de la esclavitud del pecado y podamos vivir en libertad para agradar, no nuestros deseos, no nuestra condición humana, sino para agradar a Dios. Entonces hay dos pueblos, y estos pueblos vienen de dos pactos. Uno es el pacto en el monte Sinaí por medio de Moisés y el otro es el nuevo pacto por medio de Cristo. Solo uno de estos pactos da libertad. Y ese pacto para Pablo, tomando como ejemplo y como ilustración la historia de Sara y Agar, Pablo dice que el pueblo libre es aquel que está en Cristo, aquellos que vienen de la promesa, no aquellos que nacen según la carne, como los hijos de Agar, que vendrían siendo los judíos, sino aquellos que nacen por la promesa. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, y aquí cita, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y aquí otra cosa que es relevante, porque hay mucha confusión a veces en esto, y se ha discutido mucho si aquí Pablo está hablando como los judíos versus los gentiles, entonces que cuando dicen nosotros, como Isaac está hablándole a los gentiles, sacando de la ecuación a los judíos, y la verdad es que no, Pablo mismo era un judío. Lo que está haciendo la diferencia
entre unos y otros, no es si son judíos o si son gentiles, que era el gran dilema que tenían en la iglesia de Galacia, sino si han puesto su fe en Cristo o no. La familia de Dios es la familia de la fe en Cristo. Familia de la fe que está compuesta por judíos y gentiles. Pablo era un judío, pero un judío que tenía fe en Cristo. Y es por eso que Pablo dice, así que hermanos, y le está hablando a la iglesia Galacia, compuesta también por judíos y gentiles. Le dice, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y ahí usted puede retrotraerse a la historia de Abraham, Isaac, Sara, Agar, Ismael. Y cómo Dios había prometido que Abraham tendría descendencia y de manera milagrosa le dio un hijo llamado Isaac. Del mismo modo, hoy nuestra libertad y nuestra salvación no es una obra construida por manos de hombre, por manos humanas, sino que es una obra milagrosa de Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros buscar a través de nuestros propios esfuerzos un camino para llegar a Dios, sino que debemos seguir el camino que Dios ha designado para estar con Él, es decir, a Cristo mismo. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. De aquí una vez más Pablo está tirándole a los judaizantes, porque dice que así como en su momento Ismael tenía conflictos con Isaac, lo perseguía, eso mismo iba a pasar ahora, que nosotros, los creyentes que confiamos en Cristo Jesús para nuestra salvación, vamos a ser perseguidos por esos otros que buscaban llegar a Dios por su propio camino. En este caso, el camino de los judaizantes, el camino de cumplir la ley y de circuncidarse. O sea, no era algo nuevo para Pablo. Luego dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. He aquí donde yo les decía que si usted piensa que ese nosotros es solamente los gentiles, puede llegar usted a la conclusión errada de que hay que echar a los judíos de la iglesia. Nada más alejado de lo que Pablo quiere decir, porque Pablo está hablando a una congregación compuesta de judíos y gentiles, donde Pablo mismo era judío y Pablo mismo hasta entrada su edad y su ministerio se consideraba a sí mismo parte de los fariseos inclusive. El punto aquí tiene que ver más que con tu origen étnico, tiene que ver con la disposición de tu corazón. Aquellos que buscan agradar a Dios, inclusive buscan agradar a Dios, cosas que yo les decía delante que Pablo, verso antes, decía que en realidad estas personas no buscaban agradar a Dios, sino agradarse a sí mismas. Pero inclusive si quisiera alguien decir, no, que yo me quiero circuncidar para agradar a Dios, quiero cumplir la ley para agradar a Dios, está ocupando un camino errado, un camino que su destino es la esclavitud, porque Dios ya ha señalado el camino que te va a dar vida y el camino que te lleva a la verdad, y ese camino es Cristo. Y entonces solamente un camino te hará heredar la vida eterna, y ese es el camino, siguiendo el ejemplo de Pablo y la alegoría de Pablo, es el camino del Hijo libre. Por eso es que Pablo aquí termina y dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, no busquemos una vez más esclavizarnos a la ley que no tenía el poder de dar vida y libertad, sino que ahora sigamos el camino del Señor, el cual tiene el poder de cambiar nuestro corazón y de darnos libertad. Luego de esto, Gálatas 5, usted va a ver que viene toda la historia y respecto de cómo el Espíritu Santo opera ahora en los corazones de los creyentes para que puedan permanecer
firmes en la libertad. Hermano, ser libre en Cristo, y esta es una de las grandes confusiones que a veces hay, que cuando uno habla de la libertad cristiana, ser libre en Cristo no significa que yo soy libre para hacer lo que a mí se me place. En el sentido de, como soy libre en Cristo, entonces ahora voy a pecar como yo quiero. No, ser libre en Cristo. La palabra libertad cristiana implica que hoy somos, que todas las cadenas que nos impedían agradar a Dios, deleitarnos en Dios y gozarnos para siempre en Él y con Él, han sido rotas. Ya no estamos esclavos del pecado, porque hermano, el que usted vaya y me diga, pero Jean Paul, yo lo que quiero ahora entonces que soy libre es disfrutar del pecado. La verdad es que aquello no es libertad, disfrutar del pecado, aquello es volver a la esclavitud, porque el pecado lo que ha hecho y lo que hizo y lo que hará sobre los seres humanos es esclavizarlos. El adúltero no es más libre que aquel que no comete adulterio. Aunque este mundo en la actualidad trate de decir lo contrario y parezca que es más libre aquel que está enajenado con vicios, con una mala actitud, que vive como el concepto que se habla su sexualidad libre y lo que implica una especie de promiscuidad, no es más libre, sino que a la luz de la Escritura, esas personas son esclavas del pecado. La libertad que Cristo está ofreciendo es la libertad del pecado, es la libertad de esas cadenas, es la libertad a esos corazones distorsionados, es la libertad de esas cadenas que nos oprimían y nos impedían poder alabar y disfrutar de Dios para siempre. Así que no piense usted que libertad es el concepto contemporáneo de libertad, de la libertad que habla en la Biblia. No piense usted que libertad es poder hacer lo que a usted se le da, como decía el Chavo, la regaladísima gana. No, libertad, el día de hoy, en Cristo, es que las cadenas que nos impedían disfrutar de Cristo, de Dios y de su Espíritu Santo, han sido rotas para que hoy podamos, una vez libertados de esas cadenas, deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Dios. El pecado esclaviza, la gracia libera. Así que no se vuelvan ni piensen en volver al pecado. Y no piensen ni crean, como pasaba aquí con los judaizantes, que el camino de volver a la ley, de volver a la circuncisión, de volver a esos ritos, es el camino que Dios ha bendecido. Porque aquello tenía un propósito, y ese propósito era llevarnos a Cristo. El camino que el Señor tiene hoy para nosotros es el camino de Cristo. Y luego el capítulo 5 que sigue inicia de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso va a ser lo que vamos a ver en la próxima clase. Hermano, entonces ya no somos esclavos del pecado, pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo, cómo entonces tenemos que vivir la vida cristiana? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Si quiere, lea el capítulo 5 de Gálatas. Si quiere, lea el capítulo 6 de Gálatas, para que pueda también ir reflexionando en cómo poder vivir la vida agradable a Dios en esta libertad que tenemos hoy en Cristo. Así que hermanos, deleitémonos en que ya no somos esclavos del pecado, en que la sentencia de maldición que había sobre nosotros por haber desobedecido la ley ya no está sobre nuestras cabezas, sino que en Cristo tenemos libertad. En Cristo tenemos libertad y ya no hay condenación en Cristo. Ahora, esta libertad
no es para volver otra vez al pecado, sino que esta libertad es para gozar y deleitarnos en el Señor. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús. A veces los conceptos libertad, esclavitud, ley, yugo, pacto, nuevo pacto, antiguo pacto, pueden ser un tanto confusos, Dios. Pero te pedimos, Señor, que tú alumbres nuestro entendimiento, porque queremos vivir una vida libre, Señor. Muchas veces los creyentes tienen preguntas como, ¿puedo ir al cine? ¿Puedo ver esta película? ¿Puedo ir a esta fiesta? ¿Puedo escuchar este tipo de música? Porque nos encantan las respuestas fáciles, Señor, y nos gustaría volver a ese momento donde pareciera que lo único importante era cumplir una serie de normas y de esa manera te agradábamos, Señor. Sin embargo, tú nos has hecho libres, nos has llamado a crecer y a madurar, donde ya no se trata de si hago esto o hago lo otro, sino de cómo yo vivo en la libertad guiado por el Santo Espíritu. Puede ser complejo, Señor, puede ser difícil, pero Cristo dijo que su yugo era fácil, Señor, era ligera su carga. Padre, ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo cada día. Que nuestro deseo no sea el cumplir una serie de normas, sino que el deseo de nuestro corazón, el anhelo ferviente de nuestra alma, sea agradarte a ti, Dios. Santo Espíritu, llénanos, porque aquel que ha de guiar nuestra vida eres tú, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu y genera fruto en nuestra vida, que otros puedan contemplar y ver cómo Dios está obrando en nosotros. Que no sea una obra calladita en un rincón donde nadie la ve, sino que sea una obra donde todos puedan ver y contemplar cómo el Dios Todopoderoso sigue actuando en medio de la historia humana, a través de hombres y mujeres que han sido libertados. Señor, gracias porque somos hijos de la libre, hijos de la promesa, de la Jerusalén de arriba. Gracias, Señor, porque no somos capaces de comprender por completo tu promesa, pero aquí estamos y somos parte de aquella promesa. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor, que el día de hoy puedan deleitarse en tu presencia, gozarse, Señor, en tu palabra, y puedan reposar a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita jornada, que el Señor los guarde, los bendiga y que cada día que Dios, como siempre les digo, nos permita poder vivir, lo podamos vivir para la gloria de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, nos vemos.